Gracias por avisarme, aunque un poco tarde, pero ahí la vamos a grabar, ¿ya? Ya, ¿qué mencionamos? Sí, es que si empezamos a grabar, tengo que mencionarlo nuevamente. Ya, lo voy a mencionar simplemente de la siguiente manera. Sí, me avisaron ahora. Lo extraño es que ingresé. Ah, es que yo detuve la grabación cuando partí, como hago siempre, y después le pongo grabar, ¿se acuerdan? Pero lo bueno es que no vimos mucho, así que sí. De hecho, esta guía de ejercicio está publicada. Está publicada, miren. Está, de hecho, lo que ustedes ven es todo lo que aparece acá sin que diga no mostrar a los estudiantes. O sea, en este caso está la guía. ¿Ya? Así que estamos bien. Así que no hay inconveniente. ¿Qué estábamos viendo recién para que no quede fuera de la grabación? Estábamos viendo el teorema de De Morgan. Rápidamente podemos decir que el teorema de De Morgan simplemente nos dice lo siguiente. Si es que tenemos una expresión negada, por ejemplo, como ese término, yo lo que voy a hacer es que puedo decir que voy a cambiar la operación, que en este caso pasa de multiplicación a suma, y niego términos. Pueden ver que lo que aparece acá abajo también, que sería el segundo teorema, es exactamente lo mismo. Tengo en este caso una negación, eso es lo primordial, donde tengo abajo una suma, que yo puedo entonces, si quiero expresarlo de otra manera, acá cambiar la operación de suma a multiplicación y negar los términos, ¿cierto? Y eso lo vamos a aplicar para resolver problemas, junto con las propiedades que nosotros estuvimos viendo antes, ¿cierto? Que estuvimos viendo acá todas estas propiedades, comprobamos algunas. Ahora habíamos revisado que en realidad yo puedo aplicar álgebra tal como lo hacemos, por ejemplo, con los binomios, ¿cierto? Multiplicando término a término, como pueden ver acá, ¿cierto? A por A. Después, lo que ocurría acá es que A por A era igual a A, y en definitiva simplificábamos. Simplificábamos, ¿cierto? Fijándonos en el término que tiene menos elementos. Y en definitiva, 1 más algo va a ser 1. Y ahí podíamos ver que nos quedaba en definitiva A más BC, ¿cierto? Y ahora estábamos, luego de ver teorema de Morgan, íbamos a revisar la guía y a resolver algunos problemas. De hecho, vamos a ver algunos problemas de acá de la guía. ¿Sí? ¿Sí? ¿No hay problema en subir los resultados, Camila? Déjeme buscar, voy a abrir un Word para que desarrollemos la guía, o al menos algunos ejercicios. De todas maneras, en la ayudantía se debería ver ya algunos. Creo que ya deberían estar cerca de llegar. Ya, entonces, vamos a poner, déjame dejar esto por acá. Ahí. Ya, se sigue la clase 7. Clase 7 y estamos viendo todavía álgebra de Boole. Vamos a hacer algunos ejercicios. La siguiente clase, por si acaso, ya vamos a ver mapas de Carnot, que sería otro método para poder simplificar. Ya, álgebra de Boole. Ejercicios. Ejercicio guía. Vamos a ver qué número es el que vamos a resolver. Deje la guía. Ah, la tengo en el navegador por acá. Acá está la guía. Vamos a resolver el ejercicio. ¿Les parece si partimos con este? Para ir comenzando con el A. De hecho, lo voy a poner acá en pequeño. Ahí, un poquito más pequeño. ¿Ustedes lo alcanzan a ver bien? Bueno, ahora no, pero ahora sí, ¿cierto? Ahí sí. Ya, ejercicio en este caso era el 6A, vamos a hacer primero. Ejercicio 6. 6A. Guía 1, por si acaso. Recuerden que de momento son dos guías las que aparecen. Y tenemos, ¿cierto? Que va a ser F de X, no, de W, X, Y, Z. De W, X, Y, Z. Y eso era igual a lo que aparece acá, ¿cierto? Que sería X más X y Z más X negado y voy a poner ahí la negación después. Por si acaso lo vamos a sacar de acá, miren. Para que ustedes lo vean. Lo pongo con acento. Y me está costando verlo, pero ahí lo vi. ¿Cierto? C negado. ¿Cómo seguía? Después seguía WZ, WX. Voy a poner mejor toda la expresión y después lo voy a ir negando a los que sea necesario, ¿ya? Después voy a ponerlo en acceso rápido para que se pueda hacer directamente todas las negaciones. WX y X y negado, ¿cierto? Y aquí nos va a quedar entonces la negación. Vamos a tener la negación que va a estar por acá. En énfasis. Voy a maximizar, ¿ya? Para que así poder verlo bien.
Ahí. Y nos quedaba, ¿cierto?, la otra negación en el X que está acá, en ese X, ¿cierto? Y ahí podemos trabajarlo. En ese X también queda la negación. Ahí está. Me parece que exactamente igual. Ya, entonces con eso podemos empezar a realizarlo. ¿Cómo lo hacemos? Se podrán preguntar ustedes. Vamos a aplicar álgebra tal como lo hacíamos antes. ¿Tienen alguna idea respecto a qué podríamos hacer para este caso? ¿Cómo podríamos partir? Recuerden que yo les comentaba que una forma es atacando a la... Bueno, suena súper feo, la verdad, ¿cierto? Factorizar por X. Me va a parecer atacar más pequeño, después van a decir, estamos haciéndole bullying a ese pobre término, ¿cierto? Y efectivamente, nos vamos al término que tiene menos variables, para no decir más pequeño, ¿cierto? Y vemos que si está repetido, por ejemplo, acá, está repetido, por ejemplo, ahí, esto lo podemos agrupar, ¿cierto? Y nos va a quedar entonces, efectivamente, ¿sí? Por X nos va a quedar entonces multiplicado, va a ser 1 más, aquí va a quedar YZ, ¿se fijan? Es un truco que funciona bastante, la verdad. Y después más SW negado, que no lo quiero escribir de nuevo completo, así que voy a copiar. Más, y ahí nos queda, ¿cierto? Y ahí tenemos ya, ese término está este también, ¿cierto? Vamos a irlos destacando para que no se nos vayan a pasar. Ustedes recuerden que también lo pueden ir marcando si en algún momento lo quieren hacer. Ese no. Ese está, ¿cierto? Ya. Y nos falta entonces, ¿qué cosa? Por ejemplo, factorizar por ese xy, miren. X negado y está repetido, así que lo puedo factorizar sin ningún inconveniente. Así que pongo entonces x negado y, lo tomo acá. Bueno, lo intento hacer de nuevo. Ahí sí. Y nos queda acá. Factorizamos, ¿cierto? ¿Cómo nos va a quedar? Nos va a quedar en definitiva 1 más lo que está acá, que sería el z. 1 más z. ¿Nos queda algún término más? ¿Queda alguno, no? De hecho, sí queda. Queda ese último que está ahí. No nos olvidemos de él. Por mucho que esté solito ahí, no lo dejemos. Efectivamente, el WZ. Y el WZ, ustedes, si yo les pregunto así directamente, ¿ven que se puede simplificar con alguno? ¿Con algún término? De hecho, no, ¿cierto? Bueno, mi pregunta es como bien así dirigida, pero efectivamente, como no coincide ninguna variable con los demás, fíjense que acá, 1 más todo esto va a ser en definitiva 1. Nos va a quedar X, ¿cierto? Voy a dejarlo escrito solamente para que no quede ninguna duda, ¿ya? Después obviamente uno lo omite, ni siquiera lo pone. Acá nos va a quedar, ¿cierto? X negado Y. Ah, y miren, está surgiendo otra forma o otra expresión que podemos simplificar. No sé si ustedes la están viendo. Mientras yo lo voy copiando, quiero que ustedes vean si hay una forma de simplificar ese X con ese X negado Y. Revísenlo por mientras. ¿Habrá alguna forma de poder simplificarlo? Recuerden las otras formas que estábamos revisando, ¿cierto? Perdón, las otras propiedades. Sería X. Sí, mira. Tiene razón Felipe lo que está diciendo. Sí, va a quedar, de hecho, y también Valentina, va a quedar X más Y. Vamos a ver por qué va a quedar X más Y. Ya yo de momento lo voy a copiar así para que quede todo el procedimiento y no nos queden dudas respecto a lo que estamos haciendo. Y nos queda, ¿cierto?, el más WZ. Y me dicen por ahí que yo podría hacer lo siguiente, que podría entonces simplificar aún más. Dejarlo expresado acá. Fíjense que ese X más X negado Y es exactamente la misma forma que lo que tenemos por acá. Miren, déjenme buscar la guía. Acá está. Era una de las primeras que estuvimos mencionando. Está justamente en la lista de propiedades. Esa, ¿cierto? Exactamente lo mismo. Fíjense que lo voy a dejar a un lado para que se vea bien. Y acá también. Ahí. Justo se me corrió. Ah, no, ahí está. Ya. Y lo que tengo yo acá es lo siguiente. Sería X más X negado Y. Sería algo que en este caso no está negado, ¿cierto? Que sería el X el que tenemos nosotros. Y acá tenemos la misma variable, ¿cierto? Pero negada. Exactamente como acá. Y después una variable cualquiera diferente. Así que exactamente se puede realizar, o sea, tal cual como ahí. Así que nos queda de esa manera. ¿Sí? ¿Todos lo vieron?
Sí, muy bien. Muy bien. Como A, ¿cierto? Más A negado B es igual a A más B. Voy a negarlo inmediatamente por si acaso. Tiene que. Y nos queda así simplificada, ¿cierto? Yo voy a negar acá la A. Ahí está, ¿cierto? Y ahí tendríamos nuestra expresión simplificada. ¿Se puede hacer algo más allá? Según lo que ustedes ven. Luis, ¿cuál debería quedar negado? ¿El i? El i lo que pasa es que no queda negado, porque fíjate bien que esta propiedad me dice lo siguiente. Tengo una variable, ¿cierto? Que en este caso es la a, que se corresponde con nuestro x, según lo que tenemos acá, ¿cierto? Y que tiene que aparecer además sumándose, negada, como está acá, multiplicado por otra variable diferente. Sí, muy bien. Ah, no, claro, en este caso no habría que aplicar a De Morgan, porque recuerden que De Morgan surge cuando hay una negación completa, una barra que niega todo, como vamos a ver, por ejemplo, en lo que tenemos acá, miren. Para que veamos la aplicación de De Morgan, vamos a ver un ejercicio de la diapositiva, miren. Tenemos precisamente una, no es que me cueste dibujar las barras de negación en el Word, pero después lo voy a dejar automático, de hecho se pueden agregar macros. ¿Se fijan que de repente yo escribo palabras que se convierten en una expresión o en un operador? ¿Se han dado cuenta en el Word? Uno las puede cambiar. Yo podría poner, por ejemplo, una ecuación gigante y la dejo con dos, tres letras. Y funciona súper bien. Eso es como algo aparte, sí. Ya, aquí vamos a ver cómo podría yo aplicar de Morgan algunos problemas. Miren, tenemos en este caso esta expresión que sería X y Z, pero todo negado. Eso es primordial para poder aplicar De Morgan. O sea, tiene que estar efectivamente todo negado. Y fíjense que, ¿qué hacemos? Vamos a cambiar la operación de multiplicación a suma, como ustedes pueden ver ahí, y nos va a quedar cada término negado. De la misma manera, si yo tengo, por ejemplo, acá estos tres términos sumándose y estando completamente negados, que también, como les decía, es el requisito que tenemos que tener para poder aplicar De Morgan, vemos que vamos a cambiar la operación, nos va a quedar, por tanto, X y Z, o sea, multiplicados, y cada uno está negado. No se alcanza a ver tan bien la separación quizás, pero están separados, ¿cierto? Eso es importante. Y fíjense lo siguiente, un error común que uno tiende a cometer al principio cuando está revisando esto es que a veces puede confundir estos dos términos. Por eso quiero remarcar la diferencia. Fíjense que esto que está acá, X por Y por Z, todo negado, es diferente de X negado por Y negado por Z negado. Es totalmente diferente. ¿Cómo lo puedo comprobar rápidamente? De hecho, al aplicar De Morgan, fíjense que estas expresiones para nada son las mismas. Y de hecho no se corresponden. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Que son diferentes, por si acaso. Créanme que lo he visto muchas veces de repente, por ahí, no sé si en pruebas, pero en algunas situaciones en las cuales se hace una confusión entre ambos términos y no son lo mismo. Tenemos también, ¿cierto? Acá otro caso donde tenemos lo mismo, pero para cuatro variables. Pueden notar que en realidad no cambia nada, sigue siendo lo mismo. Yo sigo teniendo una negación completa sobre todo el término y yo puedo entonces cambiar la operación de una multiplicación a suma, negar los términos y acá también, ¿cierto? Tengo una suma de cuatro variables que están todas negadas. Cambio la operación a multiplicación y niego términos. Y ahí lo podemos aplicar tal cual. Vamos a ver si creo que por acá tenemos otro ejercicio. Hay que buscar un ejercicio donde lo estemos aplicando. Ya, por ejemplo acá, miren. Acá tenemos un ejercicio un poquito más interesante, podríamos decirlo, del estilo que aparece en la guía, de hecho. Vean que acá tenemos un montón de negaciones. Uno podría fácilmente complicarse de repente, como no saber cuál de todas las expresiones trabajar primero. Una recomendación que se da muchas veces es que uno puede o agruparlas y ponerle un nombre a esta variable, como lo hacen acá, y después aplicarlo por separado. O la otra sería empezar a trabajar desde adentro, desde, por ejemplo, esta expresión, e ir hacia afuera. ¿Ya? Lo vamos a ir haciendo. ¿Se fijan? Aquí lo hacen de esa forma. ¿Y cómo les queda después? Déjenme ver rápidamente el resultado para que nosotros también lo desarrollemos. De hecho, se escribe el resultado, no se escribe el resultado.
Claro, se vuelven a cancelar las barras dobles y se sigue operando. Y me parece que no ponen el último paso, como que quedó ahí, pero se podría haber seguido trabajando, ¿no? ¿Ya? Ya, nosotros en particular lo vamos a desarrollar, lo vamos a dejar expresado solamente como sumas de términos, ¿ya? Vamos a tomar esto que está acá y lo vamos a expresar. Voy a hacer un esfuerzo en el Word. ¿Cómo estamos de tiempo? Me parece que todavía estamos bien. Sí, todavía estamos bien. Ya, vamos a hacer este ejercicio, miren. Este que está acá, yo lo voy a escribir acá. Se me anduvo cambiando, pero... Y lo vamos a desarrollar. Vamos a tener entonces, por ejemplo, este es un ejercicio de la diapositiva. Ejercicio. Le vamos a poner acá todas las negaciones. Voy a mover un poco esto. Y me voy a ir acá, ¿cierto? Que yo lo que hago es agregar por si acaso una ecuación. Y le vamos a poner simplificar. Simplifique. Le vamos a poner un nombre a la función, le vamos a llamar F1, ¿ya? No le vamos a poner acá las variables porque sabemos que en realidad tiene un montón de variables diferentes. Tiene A, B, C, D, E, F. Las tendría ahí, ¿cierto? Va a ser F. Voy a poner acá yo toda la expresión. Más BC. Puse una pequeña, voy a poner una grande. Ahí sí. ¿Cierto? Y voy a ir armando las negaciones. Yo las voy a ir haciendo acá. Vamos a tener acá, ¿cierto? Voy a maximizarlo un poco para que se me vean todas las opciones. Ahí está. Ahí, esa negación. Me parece que después estaba todo negado también. De hecho, lo voy a... De momento lo voy a tener yo en otra pantalla y lo voy a ir copiando, ¿ya? Para que ustedes van a ir viendo cómo aparece la función que era, ¿ya? Así lo puedo hacer de forma mucho más dinámica. Tenemos ahí, queda todo negado. Una vez, después viene una suma, después viene D multiplicado por el siguiente término que está dentro del paréntesis, que sería E más F, que también está negado. Lo vamos a negar. Y tenemos que esto que está en el paréntesis también está negado. Yo lo voy a negar entonces. Lo voy a negar, espero que ahí sí, que no se seleccione todo. Nos queda así. Y después venía una última negación. ¿Ya? De ahí voy a mostrar que efectivamente es la misma, ya para que no vayan a pensar que lo cambié. Ahí nos queda. Fíjense que lo que tengo ahí yo, lo voy a poner por acá. Y voy a pasar para acá lo que teníamos en la diapositiva. Ahí. Exactamente lo mismo, ¿cierto? Sí, está el A, está el B, el C solamente negados en el C pequeño, ¿cierto? Sí, está exactamente igual. Ya. ¿Qué vamos a hacer entonces nosotros? Vamos a partir desde adentro, como les digo yo. ¿Cómo así? Vamos a primero aplicar De Morgan acá. Vamos a aplicar De Morgan acá. Y vamos a ver qué nos queda. Vamos a aplicar De Morgan. Y voy a ir aplicándolo. Fíjense que yo voy a, de hecho, ir copiando esto mismo. Voy a ir copiando acá. Voy a aplicar De Morgan, por ejemplo, acá. ¿Qué debería hacer entonces? Debería cambiar la operación. Ya no va a ser una multiplicación, ¿cierto? O perdón, ya no va a ser una suma, ahora va a ser una multiplicación. Esto es bullet. Ahí. Y me van a quedar negados los términos. De hecho, para que me quede bien, voy a escribirlo de cero mejor, ¿ya? Lo voy a escribir desde cero. Voy a eliminar después lo que está acá, porque si no me va a costar más eliminarlo. Eso se va a ir. Ya, ahí sí. Entonces decíamos que vamos a cambiar, ¿cierto? Nos va a quedar entonces ahora una multiplicación. Fíjense que el F estaba negado, ¿cierto? Así que tenemos que dejar de momento esa negación ahí. La vamos a dejar y nos aparece ahí. Después, ¿qué pasa? Va a quedar negado también este, porque tenemos que negar los términos, ¿cierto? Recuerden que cambiábamos la operación y negábamos los términos. Pero al negar los términos tiene que volver a quedar negado el F. Va a quedar dos veces negado. Que de hecho va a quedar así, ¿cierto? Eso fue lo que hicimos. Cambiamos la operación de suma a multiplicación y negamos los términos. Ahora, lo mismo vamos a hacer para el caso de este primer término, que sería este A más B, C negado, ¿cierto? Va a quedar el A negado multiplicado por la negación de estos dos que están acá. Ya, lo voy a eliminar porque, como les digo, me resulta un poco más práctico. Ya, A negado va a quedar multiplicado, ¿cierto? Multiplicado. Ahí. Multiplicado por bulletin. No, ahí sí.
por el BC. Negado. B, C, en este caso va a quedar el C negado, ¿cierto? Eso todavía no estamos cambiando nada, nos falta agregar la barra. Después de eso, ¿cierto? Ya cambiamos la operación, tenemos que negar los términos. Yo ya negué la, me adelanté ahí en ese caso. Me falta negar este. Ahí sí. ¿Cierto? Estaría bien, ¿o no? Porque cambié la suma por multiplicación, negué cada término de la y negué ese que estaba ahí. Y fíjense que ahí, de ahí me surgió otra posibilidad de aplicar de Morgan, ¿cierto? Podría aplicarlo nuevamente. Vamos a ver qué nos va quedando. Vamos a darle igual acá. B. De hecho, sí, pues eso va a quedar después, pero fíjate que va a quedar con una suma, Felipe. Va a quedar después, al aplicar de Morgan ahí, va a quedar una suma con B negado y C normal, como tú me dices. ¿Cierto? Así que me va a quedar, y voy a copiar lo mismo de nuevo y lo voy a ir desarrollando. Ahí. Este es el último que hago en la misma línea, después me salto a la siguiente ya. Ya. Entonces acá nos va a quedar, este es el más simple, ¿cierto? Porque este nos queda directamente, ¿qué cosa? Lo voy a eliminar porque lo tenemos al lado. Aquí nos va a quedar E por D negado, o perdón, D por E negado, ahí sí. Lo estaba diciendo al revés, pero no. Es D por E negado. Y después de eso me va a quedar el más, ¿cierto? Estamos multiplicando en este caso el D por el F, ¿cierto? Porque está acá. D por F. Ah, pero perdón, me va a quedar de hecho así tal cual. Todo multiplicado, ¿cierto? Se fijan que como estaba dos veces negado la F, quedó ahora una vez negado únicamente. ¿Sí? Y ese ya lo tenemos listo, ¿cierto? Multiplicamos y como estaba dos veces negado el F, lo dejamos F sin negar. Y nos queda acá. Vamos a desarrollar esto. Y esto va a cambiar por una suma, ¿cierto? Va a ser una suma. Voy a borrar todo esto para que no se nos vaya a perder. Ahí. Va a ser ahora B negado, ¿cierto? Porque recuerden que vamos a cambiar la operación y negar los términos. Así que me va a quedar B negado más C dos veces negados, que sabemos que finalmente es C. ¿Les parece si ponemos el C directamente sin negar? Así nos ahorramos un paso. ¿Sí? ¿Les parece, sí o no? Si no están de acuerdo, no lo hacemos. Ya, así nos ahorramos una línea, ¿cierto? Sí, porque queda el C dos veces negado. Y aquí esto que tenemos acá, lo podemos copiar. Yo me voy a ir hacia abajo porque ya si no, no me voy a caer en el documento. Ahí. Y teníamos cierto que esto es F1. F1 para que no se nos pierda lo que estamos haciendo. Ahí. ¿Cierto? Y seguimos. Entonces, ¿acá qué podemos hacer? Ese término ya quedó listo, ya no hay nada más que hacerle a ese que está ahí. ¿Sí? Pero acá sí podríamos hacer algo. Podríamos, por ejemplo, multiplicar directamente. Yo voy a eliminar de momento lo que está acá. De hecho, ni siquiera debería eliminarlo. Debería dejarlo y eliminar solamente el paréntesis, ¿cierto? Miren. Acá me va a quedar entonces A negado, B negado, más A negado, C. El A negado que está acá va a quedar multiplicando también al C. Me parece que ahí lo tomé. Ahí nos queda. ¿Sí? Y ahí tendríamos nuestros términos listos. ¿Qué nos quería hacer, por ejemplo, si quisiéramos seguir aplicando De Morgan? Recuerden que lo que estamos buscando acá es simplemente ir probando cómo nosotros lo aplicamos. Porque quizás en otros casos aplicamos otros métodos que pueden ser más simples, pero como ahora estamos ejercitando simplemente. Ya, aquí deberíamos entonces, como tenemos una suma, convertir todo en multiplicaciones y negar cada uno de esos, ¿cierto? Cada una va a quedar negado. Ahora quedó todo multiplicándose y esto va a quedar negado. Lo voy a dejar de hecho negado inmediatamente. Negado. De hecho podría haberlo copiado 3 veces y lo habría hecho más corto. A ver, vamos a hacerlo así. 1. Después decir el profe que es flojo, como que no quiere escribirlo, pero hay que optimizar lo que usamos el teclado. Ya, y nos queda negado, ¿cierto? Y adentro queda esto. A más B. Y de hecho podemos dejar lo que estaba acá. ¿Sí? Porque cambiaron esas sumas, ahora son multiplicaciones. Y lo que está dentro quedó negado. Y acá lo que está dentro quedó negado. Y lo que está ahí adentro también quedó negado. Y los voy a separar un poquito para que no parezca que están unidos, ¿cierto? Porque se ven como que si estuviera todo junto. De hecho, déjenme ponerme por acá. Ahí, ¿cierto? Para que se vea que está separado. Porque como les decía, es diferente que esté todo negado, ¿cierto? Junto,
a que esté negado por separado. No es la misma expresión. Y ahí uno podría seguir aplicando esto, ¿cierto? Y ahora voy a escribir simplemente lo que queda después de cada término, ¿ya? Porque en realidad son bastantes. Aquí me va a quedar A más B, ¿cierto? Porque va a quedar una suma y con los términos negados. Dos veces, en este caso. A más B. Eso quedó lo que tenemos ahí. Después nos queda más A negado. Negado sería A, ¿cierto? Más, aquí va a quedar el C negado. C negado. ¿Cierto? Y vamos a ver qué nos da, que yo estoy viendo ya que más o menos qué nos va a dar. Por ahí. Después de eso, ¿qué nos queda? Nos queda el D negado, ¿cierto? Y acá tenemos que tener cuidado con algo, ¿ya? Que yo los junté, pero en realidad recuerden que estaban como separados, ¿cierto? Cuidado con eso. Ahí. ¿Sí? Porque estuvimos aplicando De Morgan en cada uno de esos casos. Ahí. Y acá también lo vamos a hacer. Acá nos quedaba entonces ese paréntesis. Ahí. Y estamos como tratando de llegar a lo que se va a llamar, por si acaso, una expresión en suma de productos, que es lo que vamos a ver a continuación de lo que estamos haciendo ahora. Tenemos entonces aunque por la hora probablemente la próxima semana, o sea, perdón, el próximo jueves, pero así podemos ir paso a paso. Ya, nos queda entonces D negado más E más F negado, ¿cierto? D negado más F negado, ¿cierto? El E como estaba negado quedó dos veces negado, así que nos queda sin negar. Ahí, ¿cierto? Y ya estamos casi en lo último. Ahora simplemente queda multiplicar. Vamos a multiplicar estos dos y vamos a ver qué nos queda. Ahí, nos queda entonces F1. Aquí voy a ir un poquito más rápido quizás. Voy a sacar el primer producto, ¿cierto? Va a ser A por A, va a ser obviamente A. ¿Cierto? A por A es A. Más, aquí me va a quedar A por C negado. Pongo A por C negado. ¿Cierto? Y me traigo el C negado de acá, directamente. Sí, ahí me lo traje. Ahí, ¿cierto? A por C negado. Después de eso, me va a quedar B por C negado. Y me copio esto mismo. Y le cambio la A por una B. ¿Cierto? Ahí, ¿cierto? Y tenemos listo el primer término. El de acá lo puedo copiar directo. Lo copio directo y después multiplico todo junto para ver qué nos da. ¿Podemos simplificar algo antes de multiplicar? Les pregunto a ustedes. Algo por acá, por ejemplo. ¿Qué podremos simplificar? El A, ¿cierto? El A va a eliminar a este, porque si yo factorizara, ¿cierto? Este término quedaría, en definitiva, A por paréntesis de 1 más C negado. Así que lo puedo eliminar. Recuerden que cada vez que tenga un término, como en este caso que está repetido en otro que es más grande, ese que es más grande se va. Y se van todos, de hecho. Así que nos quedaría, en definitiva, solamente lo que está acá, menos el A negado C. Me dices también nos queda un AB también. A ver, me faltó una B. De hecho, me parece que faltaría una B. Sí, tienes razón. Tienes razón. ¿Cierto? Porque era A por A y después seguía A, C. Después me salté uno yo, ¿cierto? Así que sí, lo vamos a poner el A. Después, igual teníamos suerte porque el error que cometí no iba a llevar un resultado erróneo, ¿cierto? Pero sí, efectivamente falta. A pesar que se simplifica, hay que ponerlo, ¿cierto? Y tú tenías suerte. Yo siempre tengo suerte con esos errores, por algún motivo. Lamentablemente, como que las pruebas eso no pasa, ¿cierto? Uno cuando se equivoca así, tiende como que a propagarse todo. Les comento así porque a veces pasa así. ¿Sí? Así que en definitiva queda solamente la. Y nos queda multiplicado por lo que está acá. Me acordé de una prueba que como profesor, sí, que había un ejercicio que yo había puesto un número mal y que por algún motivo da los resultados correctos. Era como que justo un elemento no influía en nada, sí. Pero obviamente, error de parte de uno, pero tuve suerte en ese sentido, porque si no, ustedes saben que le aprovecho de comentar que si en alguna prueba o pregunta hubiera algún problema que está mal planteado, ustedes tienen todo el puntaje. O sea, así inmediatamente, porque es un error del profesor. ¿Ya? Así que A más BC más A negado C, perdón, AC negado, ¿cierto? Y nos queda así. Y ahí empiezo a multiplicar. Me va a quedar entonces A de negado, que está ahí,
Ahí. Después nos queda más AE. Ahora voy a tener cuidado, ¿sí? Después nos queda el AF negado. Voy a copiar este. Y le cambio la F simplemente. Ahí, ¿ven? Tenemos listo este término. Ahora nos falta multiplicar este, ¿cierto? Nos queda más BC negado D negado. Ahí. Con el D negado. Y voy a terminar agregando esa macro para hacerlo automático, en la negación. De hecho, debe existir. Lo que pasa es que yo no me la sé en particular esta. Ahí, ¿cierto? Y nos queda después el BC negado E. Copiar, ¿cierto? Más BC negado E. Y más BC negado F, ¿cierto? Creo que lo tengo ahí. Con F negado. Y mientras yo lo escribo, la última variable de ese término, quiero que ustedes me digan si se puede simplificar más. ¿Se puede hacer algo más acá? Que ustedes vean. Solo con álgebra de Boole. ¿Ven alguna otra opción de poder simplificarlo? Veamos, vean los términos pequeños. Está, por ejemplo, no hay ninguno que tenga una variable, ¿cierto? Ahí están estos que tienen dos, pero sin embargo, como tienen variables diferentes, no gano nada con factorizarlos, porque podría decir ya factorizo por A, pero no lo estoy haciendo más pequeño. Claro, se volvería lo mismo, ¿se fijan? Entonces ya no podemos simplificarlo más acá. Y tenemos acá una expresión en SOP, que esto es un adelanto para la clase siguiente. ¿Ya? Se corrió todo. La expresión queda como, o nos queda una expresión SOP. Y aquí voy a escribir lo que es SOP. SOP, que es una suma de productos. De hecho, si soy más preciso, es sum of products. ¿Sí? Después vamos a ver a qué se refiere todo eso. ¿Se entendió cómo aplicamos álgebra de Boole? Porque todos los demás ejercicios que nosotros tenemos, agregar al diccionario, pensar que lo tengo en inglés y aún así me lo tomaba como que estaba mal. ¿Sí? ¿Se entendió? Ya, muy bien. Entonces, como ustedes pueden ver, los ejercicios de acá, déjenme buscarlos donde dejé los ejercicios, están acá en la guía. Acá. Todo esto los pueden resolver. Nosotros ya hicimos este. Y por si acaso, si ustedes quieren seguir comprobando, les comento que hay algunos que dan cero. Hay algunos de estos que dan cero. ¿Qué significará que me dé una función me dé cero? ¿Qué querrá decir eso? Que en realidad, sin importar la combinación que yo evalúe, el resultado siempre es cero. Eso es todo lo que significa. Es como, ¿se acuerdan de eso? Cuando uno tenía que daba siempre verdadero, que era tautología, o que daba siempre falsa, era contradicción. Vacío. Bueno, también una forma de verlo, si fuera en conjunto, ¿cierto? Sí, de hecho sí. ¿Sí? Así que si ustedes quieren pueden ir comprobando este ejercicio. Nosotros de todas maneras, la próxima clase vamos a usar algunos de estos para ver lo que es las formas de representación de las funciones. Porque acá ustedes pueden ver que como que hay algunas estructuras que parecen como comunes o que tienen sentido o que son muy parecidas. Fíjense que esto que está acá es lo que se le llama una suma de productos. Como pueden ver ustedes, directamente es eso. Y lo que está acá es un producto de sumas, por ejemplo. Fíjense que acá hay solamente, al menos esta parte, sumas que se están multiplicando. Después ahí aparece un término que tiene dos, pero se parece al menos. ¿Ya? Así que eso es lo que vamos a hacer en la próxima clase. ¿Ya? Antes de terminar, les quiero agradecer sí, la paciencia, porque como les decía, era un tema que no tenía planificado y que en realidad me tomó más tiempo en el médico, que ahora está todo colapsado. Pero en las siguientes clases, cualquier situación así la aviso antes, ¿ya? Así que me disculpan por la espera y le agradezco nuevamente, ¿ya? Así que estén muy bien, espero tengan una gran semana. Nos vemos el día jueves. No dejen de participar el jueves porque ahí vamos a ver la clave de cómo nosotros podemos representar diferentes funciones booleanas y además representarlas ya sea en una tabla de verdad, que ustedes yo creo que lo vieron, pero lo vamos a ver cómo se ve en este curso, y cómo pasar entre las diferentes formas de representación de la función, ¿ya? Así que esté muy bien. Chao, chao. Chao, nos vemos. Chao. Chao, chao. Que esté muy bien. Ah, el Word. Le voy a poner un poco el Word. Ahí está.
Chao, chao. Ah, pregunta aparte, ¿cómo se agregan los macros? Ya, voy a dejar de grabar por mientras.